Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan David Zambrano Valencia. Mi compañero Edwin Leandro Parra no podrá acompañarnos dado que tiene COVID y por lo tanto está cuidando de su salud y de la de los demás en su hogar. Voy a mostrar la presentación de inmediato, ojalá la logren ver y iré pues hablando desde allí. En estos momentos ya estoy compartiendo pantalla, ojalá todo salga de la mejor manera posible. Nuestra comunicación se titula Revisión y reescritura de mini ensayos en una asignatura de un programa académico de formación de maestros. Este programa es la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Quindío, Armenia, Colombia. Esta investigación fue o está siendo desarrollada, es una investigación que sigue en curso, aquí vamos a presentar avances parciales, por el grupo de investigación en didáctica de la lengua materna y la literatura dilema, también adscrito a la misma universidad. Con ello en mente, el que sigue es el contenido que desarrollaremos durante la presentación. En primer lugar, origen de la experiencia de aula, investigación de base, situación problemática, objetivos, metodología. En segundo lugar, referentes conceptuales principales. Cuando pasemos por la diapositiva que contiene dichos referentes, vamos a avanzar, vamos a pasar rápido, no queremos pues entrar a redundar ni a detenernos en esto que muy seguramente ustedes conocen muy bien. Y decimos referentes conceptuales principales, dado que solo presentaremos y solo presentaremos parte de la constelación conceptual que integra la investigación. En tercer lugar, experiencia de aula, allí nos vamos a detener eh, la mayor parte del tiempo y una vez estemos allí nos trasladaremos a una plataforma en la cual se encuentra sistematizada dicha experiencia y finalmente algunas conclusiones. Y son algunas por ahora. Todas las imágenes que ustedes van a ver en las diapositivas de transición entre un segmento y otro son de Maggie Taylor. No tienen ningún tipo de relación de sentido con el texto escrito, más que el que ustedes puedan o deseen darle. Origen de la experiencia de aula, investigación de base. Mm, Lo que nos ha mostrado buena parte de los antecedentes estudiados y especialmente las investigaciones de los últimos 15 años del Grupo Dilema es que la revisión en los procesos de escritura académica traduce un momento fundamental en la escritura, fundamental, pero es un momento que se trabaja poco, se trabaja, pero no con la insistencia, el rigor y la diversidad con la cual debería trabajarse. Nosotros, desde el Grupo Dilema, apostamos por las diferentes modalidades de revisión que bien conocemos, revisión individual, revisión colaborativa y revisión entre pares, y lo hacemos a la luz de criterios de revisión cualitativos. La revisión, de acuerdo con el grupo de investigación Didactest, es entendida como una función mental y discursiva que consiste en volver sobre el primer borrador del texto para cualificarlo en diferentes aspectos. Y en esa cualificación que se va dando en la reescritura, el conocimiento se transforma y se fortalece. Esto que acabo de mencionar va a dialogar con la idea de revisión de Flower y Haynes, quienes sostienen que la revisión es un proceso del pensamiento que se da en cualquier momento de ese camino de escritura. Es decir, que la revisión es crucial si lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan a escribir y que escriban textos académicos, en este caso de calidad. Esa es, pues, un poco el disparador
de esta investigación, que se titula Revisión y reescritura de textos académicos para la transformación del conocimiento en la formación del profesorado. Como pueden notar, en el costado izquierdo de la pantalla, ubicado de manera vertical, ahí tienen el código que le asigna la Vicerrectoría de Investigaciones de la Casa de Estudio en la cual se enmarca la investigación. El objetivo general es revisar y reescribir textos académicos para la transformación del conocimiento en la formación del profesorado, y de allí se derivan estos objetivos específicos: determinar los presupuestos teóricos que median en la cualificación de los textos, fundamentar la fase correspondiente al diseño metodológico, 3, describir el procedimiento de implementación en las aulas, y 4, analizar y procesar los datos que se derivan de la investigación. Metodológicamente hablando, hemos apostado por un enfoque crítico-social desde la lente de Jiménez y Cerón, y además, en cuanto al método, por la investigación, acción, participación desde la perspectiva de Elliot. En cuanto a los referentes conceptuales principales, tenemos aquí pues 4 categorías que son cruciales para nosotros. Por una parte, didáctica de la lengua materna. Actores fundamentales para nosotros en este caso son Broncar y Sneuli, por una parte, y por otra dos, Gañón y Mosquera. Escritura académica desde Moya, Vanegas y González y Paula Carlino. El modelo Didactés, desde el grupo Didactés, un grupo que, como algunos de ustedes sabrán, eh, tiene sus bases en la Universidad Complutense de Madrid. Y, por otro lado, revisión y tipos de revisión, desde las concepciones de Castedo, Merced y Littleton, Carlino y Didactés. Ahora bien, en cuanto a la experiencia de aula que queremos compartir con ustedes, pues lo primero que debemos decir es que esta es una experiencia que se desarrolla de manera virtual, 100% virtual. Cuando se ejecutó, no habíamos entrado en alternancia en las aulas y universitarias y de colegios en Colombia, y por lo tanto nos apoyamos para el desarrollo de los encuentros sincrónicos en Google Meet, mientras que para el desarrollo de los encuentros asincrónicos, Classroom. Ahora mismo voy a pasar, pues, como lo dije al principio, a la plataforma, simplemente para mirar, digamos, el camino que seguimos. Debo decir, antes de seguir o de continuar, que esta experiencia de aula que nace de la investigación se enmarca en una asignatura que está ubicada en octavo semestre en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Es una asignatura de práctica pedagógica o práctica de inmersión, en la cual los maestros en formación van a las aulas, a intervenir las aulas. La asignatura se denomina Didáctica de la comprensión y producción de textos funcionales, y es orientada por los mismos profesores que ahora estamos hablando, Edwin Parra y yo. Tenemos pues estos momentos para la producción de mini ensayos. Ese era el objeto, ¿no? Escribir mini ensayos. En primer lugar, en cuanto al acceso al conocimiento, porque vamos a dialogar con las fases de escritura del modelo Didactés, nos preguntamos y le preguntamos a nuestros estudiantes qué es un mini ensayo, para lo cual compartimos con ellos 2 textos que dan cuenta de este género naciente. Posteriormente, una vez que se discute sobre el género, se presentan las consignas de escritura, es decir, las instrucciones de escritura. Es un mini ensayo, y como se trata de un texto de una sola página, entonces el trabajo es individual, es decir, se escribe de manera individual. Hay una situación problemática desde la cual se comienza pues a perfilar un poco lo que será la tesis del mini ensayo. Me voy a permitir leer esta situación problemática. El mundo ha cambiado, nunca antes esta generación había enfrentado brotes epidémicos a escala global con tal magnitud. Aún es imposible determinar el número real de contagiados y decesos. Tampoco podríamos hablar con cifras exactas sobre el impacto real en la estructura social. Lo que sí parece evidente, al menos ahora, es que este fenómeno supone retos enormes para la escuela y para los docentes. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos de la educación en tiempos de pandemia? ¿Qué opina al respecto? Responda
las preguntas, y tenemos una rata, nos falta una S, con una afirmación breve que ponga de manifiesto su posición ante el tema. Hay pues en el tercer lugar una serie de indicaciones concernientes a características de forma, tipo de letra, tamaño y demás. Y se menciona que el mini ensayo contará con una segunda página que tendrá, por una parte, las referencias bibliográficas y por otra, el nombre del ensayista. Es decir, que el cuerpo, el grueso del mini ensayo estará contenido en la primera página. Mm, Después de que se presentan las instrucciones para la producción de mini ensayos, se abre otra sección en el Classroom que se denomina ¿qué debemos evaluar en los mini ensayos? Es la pregunta. Y lo que deben hacer los estudiantes es proponer criterios de evaluación a partir de su conocimiento sobre la argumentación, discúlpenme, y sobre este género del discurso. Cada persona, cada estudiante debía proponer 2 criterios de evaluación y cerciorarse de que esos criterios que propone no habían sido ya propuestos por sus compañeros. Como ustedes pueden notar, aquí están pues algunos de los criterios propuestos por los estudiantes. Una vez estos criterios, digamos, llegan a una versión definitiva, se arman en una matriz de valoración, en una rúbrica que cuenta con esta escala de calificación. Muy adecuado, adecuado, medianamente adecuado e inadecuado. Lo que resultó más interesante de la construcción de estos criterios es que los estudiantes discutían en aula de manera sincrónica sobre cada uno de los criterios. Es decir, antes de que los criterios se integraran la matriz, se discutía sobre cada uno de ellos punto por punto. Y bueno, aquí tenemos pues consolidada la matriz de valoración de mini ensayos. En un momento posterior, hacemos lo que denominamos diagnóstico de escritura y revisión de mini ensayos. Hemos denominado al diagnóstico B y a la revisión de mini ensayos R1, R2 y R3. Cada R con un 1 se corresponde con uno de los tipos de revisión. R1, revisión individual, R2, revisión entre pares y R3, revisión colaborativa. Lo que nos propusimos fue dividir el grupo de manera equitativa por revisiones. El primer borrador, la primera versión del mini ensayo, no pasa por las 3 modalidades de revisión, sino por una sola. Es decir, que hay algunos mini ensayos que se revisan de manera individual a la luz de esta modalidad, otros a la luz de la revisión entre pares y otros más a la luz de la revisión colaborativa. Y los estudiantes, pues, se enfrentan a diferentes modalidades, pero no a todas. Aquí hay, como pueden notar, una serie de instrucciones relacionadas con lo que debe hacer cada grupo que se conforma con base en las revisiones ya asignadas. Una vez se hace la revisión y debe quedar grabada, digamos, contamos con las grabaciones de las revisiones, los escritores, pero que además revisan, debían construir un informe de revisión de textos y mini ensayos. Y este informe, pues, se subía en esta sección que ustedes pueden ver allí. Había también, un poco antes, una serie de instrucciones para la elaboración de ese informe de revisión. Y nos interesaba fundamentalmente, después de que el informe de revisión llegaba a los autores de los textos, que cuando se construía la segunda versión del texto, cada escritor, a la luz de ese informe de revisión que recibía, de un par o de manera colaborativa por un grupo de estudiantes o que construía por él mismo, le permitiera encaminar la segunda versión del texto a partir de ese informe, de los criterios de evaluación, y que además, cuando los estudiantes subían el texto reescrito, nos indicaran cuáles decisiones habían tomado, es decir, qué sugerencias omitieron, cuáles, por qué. Porque siempre para nosotros es fundamental que haya mucha conciencia en el proceso. Esto es, pues, grosso modo, el camino que seguimos en esta asignatura para la orientación de construcción de mini ensayos. De esta manera,
podemos pasar ya a algunas conclusiones. Algunas conclusiones desde la voz de los estudiantes. Esto dicen los estudiantes. Me sentí muy bien porque sé que fui leída. Nunca antes uno de mis textos pasó por un proceso de revisión así. No sabía que existían diferentes modalidades de revisión. Aproximarnos a ellas en nuestro proceso de formación profesional nos aporta como escritores y como futuros docentes. Es difícil revisar mi texto, pero lo es más cuando reviso el de otro. El compromiso ético es mayor. Fue enriquecedor la manera en la que construimos los criterios de evaluación. Aprendí más de la discusión alrededor de textos que del momento mismo de proponer un criterio en el Classroom. Y, para cerrar, conclusiones desde las voces de los docentes. El uso de ambas plataformas MIDI y Classroom, a pesar de la crisis sanitaria global, permitió implicar a los estudiantes en el proceso de producción de mini ensayos y aún más, materializar reflexiones sobre el sentido de la revisión de textos desde una triple óptica: didáctica, metacognitiva y sociocultural. Las interacciones de aula en el contexto de los tipos de revisión abren caminos investigativos y retos didácticos inherentes a la escritura académica. El docente sigue ocupando un papel preponderante en tanto mediador de procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy es posible pensar que los estudiantes aprenden a escribir solo si son capaces de aprender a revisar. Ante tal desafío, las TIC ocupan un lugar relevante para el desarrollo de diferentes herramientas y modalidades de revisión. Y sabemos ahora mejor que hace un par de lustros que las plataformas digitales son poderosas aliadas en los procesos de formación de escritores y lectores. Han llegado con fuerza a nuestras vidas, en especial desde 2020, y ahora que están aquí no podemos permitir que se marchen. Agradecemos mucho su atención.